Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a los que estuvieron ayer en la el primer día de las jornadas de habla andaluza, de las quintas jornadas de habla andaluza, y bienvenidos a los nuevos, a los que ayer no estuvieron y que se incorporan hoy en esta tarde a las jornadas, ¿no? Yo voy a presentar ya directamente a la ponente que tenemos en este día. Tenemos dos ponentes, como tuvimos también en la tarde de ayer, y la primera ponente es Rosario Sivianes Martín. Pues Siviana es graduada en estudios ingleses por la Universidad de Sevilla en 2015, donde cursó también el máster en estudios lingüísticos, literarios y culturales en 2017, correcto, ¿no? Pues desde entonces ha participado en diversos congresos y ha impartido charlas divulgativas sobre sociolingüística en relación tanto a las variedades del español como del inglés. Comenzando con unos primeros estudios actitudinales sobre creencias lingüísticas hasta su tesis actual, la dialectología y los estudios de variación y cambio lingüístico han estado siempre entre sus principales áreas de interés. Actualmente se encuentra trabajando en su tesis doctoral bajo la dirección del doctor Juan Manuel Hernández Campos, de la Universidad de Murcia, y de la doctora Lola Pons Rodríguez, de la Universidad de Sevilla, y el doctor David Brittain, Universidad de Berna, centrándose principalmente en el español de Andalucía, más concretamente en las consecuencias de los recientes movimientos de contraurbanización en la ciudad de Sevilla y en los pueblos de su área metropolitana. Es parte además del equipo colaborador del proyecto I+D+I Planeo, Paisaje Lingüístico Andaluz, Evaluación y Observación Cartográfica, donde actualmente investiga sobre la presencia del inglés en el paisaje lingüístico andaluz, así como las variedades andaluzas, así como las aplicaciones didácticas del paisaje lingüístico en el entorno de la clase de español como lengua extranjera. ¿Correcto? Bueno, pues yo ya me bajo de aquí y dejo a ella para que imparta su conferencia. Así que muchas gracias, Rosario, cuando quieras. Voy a poner de pie o es aquí. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, por la presentación, por la invitación. Y nada, yo vengo a hablar un poquito de esos cambios de el que están ocurriendo en las ciudades dormitorios, los cambios que están ocurriendo en las ciudades dormitorios andaluzas, y eso vamos a ver qué son, qué está pasando y por qué está ocurriendo esto, ¿vale? Los cambios en la lengua. Uy, sabía yo que esto le daba ya un poquito al revés ahora. Vale, entonces vamos a hablar sobre, primero, la movilidad y la sociolingüística. Un poquito ponernos en contexto de qué es lo que yo hago, qué es lo que yo investigo y qué es exactamente la sociolingüística. Luego vamos a hablar de ese concepto de contraurbanización, qué es exactamente la contraurbanización, para luego pasar a centrarnos un poco en Sevilla, en el área metropolitana de Sevilla y más concretamente en el Aljarafe, tomando como ejemplo uno de los pueblos del Aljarafe, que es Gine, pero es algo que podemos trasladar a muchos de los pueblos, incluso Coria del Río también, ¿no?, que forman parte de la corona metropolitana del Aljarafe. Y ya luego os contaré un poco del estudio en sí, los resultados y las conclusiones. Un estudio que, como ella ha dicho, es mi tesis. Le falta muy poquito para entregarse, entonces son unos resultados preliminares, pero realmente ya tengo el 80-90% de los resultados, entonces pues podemos hablar podemos ver esos cambios, ¿no?, y esa variación. Es que le doy aquí. Vale. Para empezar, ¿qué es la sociolingüística? ¿Qué es lo que yo hago exactamente? La sociolingüística es el estudio de la lengua en la sociedad, lo que hace la gente con la lengua en la calle. No es más que eso, es simplemente el estudio de la lengua, a diferencia de la lingüística histórica, la lingüística, la psicolingüística. Nosotros estudiamos la lengua en la calle, qué es lo que hacen los hablantes con su lengua. Y a raíz de eso, yo os quería contar un poquito que es una disciplina que nace en los años 60. En lingüística decimos que es muy reciente, ya va siendo menos reciente, pero bueno, consideramos que sigue siendo reciente si la comparamos con el resto. Y esta disciplina empieza como
algo que quiere explicar, los sociolingüistas pioneros quieren buscar el porqué, la razón de la variación lingüística. ¿Por qué la gente habla de una manera y no de otra? ¿Por qué usamos unos rasgos lingüísticos y no usamos otros? Eso es lo que quieren saber sociolingüistas pioneros. Y entonces ellos se basan en lo que era la dialectología tradicional. La dialectología tradicional era una disciplina más antigua y lo que hacía era que querían ir por las zonas rurales buscando la lengua de los hablantes nativos de esa zona y ver qué palabras se hacían y qué variaciones fonéticas, etcétera, había en esa zona, ¿vale? ¿Y qué tipo de hablante buscaban? Buscaban un hablante que fueran, en inglés se dice norms, que es como personas que no se movían de su zona, personas que eran mayores, rurales y sobre todo hombres. Y eso es lo que se hacía antes. Y entonces, los sociolingüísticas de estos años, de los 60, de los 70, se empiezan a dar cuenta de, bueno, las cosas están cambiando. La variación es mucho más que centrarnos en las zonas rurales, alejadas, digamos, de toda influencia. Y les interesó mucho esa población urbana. ¿Por qué? Porque se estaban dando procesos de urbanización. La gente se estaba yendo a las ciudades. ¿Por qué? Para mejores trabajos, en general el trabajo, ¿no? Las viviendas, etcétera. La gente se empieza a ir a las ciudades. Y entonces, también es verdad que cuando ellos empezaban a estudiar la lengua de una zona, de un pueblo, de una ciudad, se daban cuenta de que la gente joven no se sentía, no identificaba la forma de las personas mayores. Entonces ahí había una variación que estábamos dejando fuera. Eso es lo que se estaban dando cuenta. Entonces, ¿qué deciden ellos? Deciden estudiar, principalmente ellos quieren estudiar contacto lingüístico. Ellos quieren ver el contacto lingüístico y para ello se van a la ciudad. Las ciudades son zonas de contacto en aquel momento. Gente que venía de todos sitios, de todos pueblos, incluso de otras ciudades, para estudiar, trabajar, etc. ¿Y qué buscan ellos? Ese contacto. ¿Qué consecuencias tiene el contacto en la ciudad? Eran lugares donde todo pasaba, había contacto de todo tipo. Y el contacto lingüístico, y esto es importante, el contacto lingüístico siempre tiene sus consecuencias lingüísticas. El contacto entre personas siempre tiene consecuencias. El contacto de todos nosotros, todos los días de nuestra vida, el simple hecho de ir a la ciudad tiene consecuencias. Entonces, ¿qué quieren hacer ellos en esta nueva disciplina que es la sociolingüística y que es la que estudiamos ahora y lo que estoy estudiando yo, el habla andaluza? Ellos quieren correlacionar las variables lingüísticas, como puede ser fonética del ceceo, seseo, jejeo, etcétera, con variables sociales. La edad, el género también. Antes se hacía la clase social, ya no es tan fácil hacer clases sociales, ya la distinción no es tan clara, entonces ya no se usa más el nivel de estudio, la zona en la que vive, etcétera, etcétera, incluso religión. Hay estudios de todo tipo de variables sociales. Y entonces, claro, cuando tú empiezas a hacer una tesis, empiezas a investigar, y dices, bueno, ¿y qué puedo hacer yo nuevo aquí? Y ahí di yo con unos estudios de carácter interdisciplinar de un sociolingüista que se llama David Britton y que tengo mucha suerte que es director de mi tesis. Y él habla mucho de la movilidad, es decir, del contacto diario y de la movilidad diaria de las personas. No la movilidad de irnos de una ciudad a otra que esté más lejos, no la movilidad de irnos de un país a otro, de una región a otra, la movilidad de diariamente ir de tu casa al trabajo que quizás tienes en Sevilla y vuelves y duermes en tu casa y vas al día siguiente y tus compañeros son de Mairena y son de la zona de los Alcores y son de Córdoba, ese tipo de movilidad, ¿vale? Eso es lo que a él le interesa, no evidentemente en Andalucía porque él es británico, le interesaba en Gran Bretaña, pero es lo que básicamente viene a decir. Entonces, como ya digo, en los años 60 era un momento de urbanización, de los 60 a los 70, era un periodo de urbanización, sobre todo en Europa, las grandes ciudades europeas, la gente se va a la ciudad. Pero
en los últimos años, esto se dieron cuenta antes en Estados Unidos, pero ha llegado a Europa y concretamente a España un poquito más tarde. Hay un proceso de contraurbanización. ¿Y qué es la contraurbanización? Lo opuesto a la urbanización, es decir, la gente se va de la ciudad al campo. Quizás no al campo, pero esos pueblos que son un poco más rurales. Y eso, de nuevo, produce cambio lingüístico, porque hay un contacto entre personas de la ciudad y personas de esas zonas nuevas, de esas zonas rurales. Y entonces él empezó a hacer estudios sobre esto, y yo empecé a pensar, bueno, él dice que cuando ocurre esto, se está viendo que los estudios que se están haciendo en países nórdicos, hay un proceso de irse, o sea, los hablantes locales, se van hacia el estándar. Parece ser que lo que hace, al haber un contacto entre ambos grupos, el hablante local tiende al estándar. Y dije, vale, vamos a ver qué pasa en Sevilla. A mí esto me suena de algo. Y si nos vamos, por ejemplo, a los periódicos, cualquier periódico, pues tenemos aquí ABC, Correo de Andalucía, perdón, ABC no, Diario de Sevilla, Correo de Andalucía, etcétera, hablan de esa despoblación de la ciudad hacia los pueblos que están alrededor, ese cinturón que rodea a la ciudad. Y dije yo, pues ya está, aquí está mi tesis y de esto voy a hablar yo. Y entonces, si nos vamos, por ejemplo, y vemos zonas de Sevilla, pueblos cerquitas de Sevilla, ¿no? Si rodeamos un poco lo que es la capital y nos vamos, por ejemplo, al norte, fijaos un par de ejemplos de pueblos. La Rinconada. El azul, en el gráfico, el azul representa a aquellas personas que son de la capital, los azules, mientras que los grises son las personas locales. Si os dais cuenta, la Rinconada casi llega a un 60% de personas que son de la capital y locales pues son un 25%, 26%. Similar, la Algaba. Si nos vamos al sur, Dos Hermanas es el ejemplo claro de expansión exponencial en un tiempo récord, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, a Los Palacios, un poquito más de población local, pero sigue habiendo un gran número de personas que son de la ciudad, que deciden pues irse a estos pueblos buscando pues mejores viviendas, mejores más zonas verdes, alejados del ruido, etcétera, etcétera. Si nos vamos al este, los Alcores, Alcalá de Guadaira, por ejemplo, Mairena del Alcor, tienen un poquito menos. Vámonos al Aljarafe. Fijaos, Mairena del Aljarafe, otro gran ejemplo de ese crecimiento exponencial y de esa cantidad de personas de fuera de la ciudad yéndose a vivir allí, estableciéndose allí. Tomares, Coria del Río, quería ponerla también, ¿vale? Un poquito menos, pero sí que lo tenemos. Y entonces yo decía, bueno, vale, vamos a ver qué está pasando aquí. ¿Hay algo sobre esto? Y hay algo sobre esto desde el punto de vista geográfico. O sea, los geógrafos aquí en Andalucía se han dado cuenta de que sí, que hay un proceso de contraurbanización y que estos pueblos están, digamos, muchos de ellos luchando, y esto es científicamente, o sea, son estudios científicos que ellos han hecho en esta zona, luchando por un poco mantener las tradiciones, mantener ciertas cosas, ¿no? que se hacían, etcétera, la tradición agrícola, etcétera, etcétera, a pesar de que a muchos de ellos les está costando, ¿no? Y que muchos de ellos incluso han perdido muchas zonas de cultivo, muchas zonas de olivar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se llaman estos pueblos? ¿Cómo llamamos a estos pueblos? Ciudades dormitorio o pueblos dormitorio, ¿vale? Ese es el término. Y de ahí el título, ¿no? de esta conferencia. Claro, yo soy de esta zona y yo me vine aquí al Aljarafe, que es una de las zonas más afectadas por esto, y dije, vale, voy a estudiar esta zona, voy a ver qué pasa. Y del Aljarafe, no, que todos que estamos aquí probablemente conocemos un poquito, es una de las zonas que tiene una población de unos 390.000 habitantes arriba abajo y forma parte de la área metropolitana más grande del sur de España, ¿no? que es la de Sevilla. Y yo me fui a mi pueblo, porque yo soy de Gines. Entonces, y ahora os contaré el porqué. Me doy un poquito de agua. Ahora os contaré por qué me fui a Gines. Pero
Gines, como muchos de los pueblos, tiene una historia muy parecida. Ahora voy a poder abrir. Vamos ya, ahí. Tiene una historia muy parecida. Son pueblos que en los años 50, los años 60, tenían muy poquitos habitantes, 2.000, 3.000. Sin embargo, ha tenido, como ya digo, un crecimiento exponencial. Y en el caso de Gines, por ejemplo, era un pueblecito, era básicamente en aquellos tiempos incluso podía llamarse aldea. Era un pueblecito bastante cerrado, con una población muy local, y el único, digamos, flujo migratorio que tenía eran esas personas de la ciudad que se iban allí en verano a pasar el verano, porque como estamos en esta altiplanicie que es el Aljarafe, las condiciones climáticas pues eran mejores en verano y venían allí a pasar los veranos. Daban mucho trabajo, mucha gente del pueblo trabajaba en la casa de estos señores, ¿no?, que venían allí, pero era algo transitorio, ¿vale? Y ahí, eso es lo que yo quería ver. Fijaos la población, fijaos en el crecimiento de la población aquí, que ya digo, podemos extrapolar a muchos de los pueblos. El crecimiento de población en los 50, 60, 70, 80, 90, 5.000 y algo de personas. Hoy día, pueblos como Gines, 13.000, y es pequeñito, y esta población es pequeñito comparados con otros, 13.529. Más, probablemente, ¿no? Estos datos son de 2021. 13.529. Entonces, aquí os muestro un gráfico de Gines. Fijaos la población local de Gines, no llega al 20%. Fijaos la población de Sevilla. ¿Tiene esto consecuencias lingüísticas? Pues eso es lo que yo quería ver. Entonces, lo que yo quiero realizar es un estudio sociolingüístico y tengo en cuenta cosas como esta, las estadísticas demográficas, la historia social, la historia económica, y aplico una metodología que se llama sociolingüista, variacionista. Correlaciono todo con variables sociales. En este caso las correlaciono con el género, con la edad y con los estudios, ¿vale? Y mis informantes son personas locales, personas del pueblo, personas que sus padres son de allí, han nacido allí y son de allí, pero los comparo con un grupo pequeñito de personas que viven allí, son residentes, pero son de Sevilla. Un grupo de control. Y estas son las variables que yo estudio. Reconoceréis algunas de ellas. Las variables con sus variantes, ¿vale? La variable SZ, que podemos realizarla como distinción, SZ, sería el estándar. La variable del ceseo, el ceceo y el gegeo, ¿vale? Una variable, 4 variantes. Luego tenemos la realización de las che, ¿vale? La realización de las che puede ser el estándar che, muchacho, o puede ser ese muchacho que yo creo que todos conocemos, a todos nos suena, ¿no? Luego también tengo otra que es la pronunciación de eye o y. Por esta zona tenemos lo que se llama yeísmo. Nosotros tenemos yeísmo, o sea, nosotros en general no solemos hacer, hay pueblos que lo hacen, esa lluvia, ¿no? Más o menos, no me sale muy allá, pero esa lluvia que normalmente nosotros decimos lluvia, ¿vale? Pero en estas zonas todavía quedan resquicios de otra pronunciación. En vez de ser lluvia, dicen algo así como, yo digo que es la sonora de la Argentina. Los argentinos dicen lluvia, pues nosotros decimos algo así como lluvia, lluvia, ¿no? Un poquito más yo, ya, lluvia, ¿no? No sé si os puede sonar alguno. Y estos son los informantes míos, ¿vale? Cuando hacemos este tipo de estudios, esto es lo que hacemos. Ponemos todas las variables sociales, todas las variables lingüísticas, hacemos ahí un batiburrillo y eso es lo que queremos sacar, ¿no? Queremos sacar algo que sea representativo de la población, ¿vale? Eso es lo que queremos hacer. Y después tengo un grupo pequeñito de no locales, es decir, de personas que son de Sevilla, para un poco a comparar, pero es un grupo de control, ¿vale? Es un grupo pequeño, porque si no... ¿Qué es lo que yo hago en estas entrevistas? Pues, bueno, hago entrevistas. Voy a casa de la gente, hablo con la gente y me paso un rato hablando con ellos y se llama entrevista individual semidirigida. Semidirigida porque yo llevo unos temas para hablar, son sobre todo temas
que tienes que pensarlo mucho, tienes que pensar exactamente qué le puede gustar a cada grupo de edad. Cada grupo de edad es diferente, se comporta diferente. Entonces, tenemos unos temas y esos temas muchas veces, bueno, el estudio mío, o sea, digamos que el COVID ha hecho que no pueda hacer muchas entrevistas durante esa época. La gente no me quería en su casa, evidentemente, ni yo quería ir a casa de nadie, ni nada, pero después del COVID la gente tiene muchas ganas de hablar y eso a mí me ha venido muy bien, la verdad, porque la gente hablando no hacía falta incluso que yo preguntara, sobre todo las personas mayores. Yo voy a su casa y ellos tienen muchas ganas de contarme cosas y eso es genial, eso es estupendo. A mí me encanta escucharlo y las historias que aprendes y conoces y todo, y conoces de tu zona, pero aparte lingüísticamente es estupendo porque se pueden pasar 1 hora y media hablándome y eso es un material buenísimo, ¿vale? A la hora de hacer un estudio. ¿Qué es lo que hace luego? Un breve cuestionario para saber qué edad tienen. Nunca se le suele preguntar a la gente qué edad tiene, se dicen ¿qué año naciste? Le gusta un poquito más. ¿De dónde vienen? Género, nivel de estudio, no se le dice que estudiaste, sino ¿fuiste al colegio? Mucha gente no pudo ir al colegio, se dice ¿fuiste al colegio? ¿No? Y si sí, ¿qué es lo que hiciste? Se intenta hacer muy... de una manera muy amigable, siempre. No es una entrevista de vamos a hablar aquí, ¿no? Como si estuviéramos en la radio, ¿no? Es una entrevista amigable, es hablar simplemente. Y la técnica se llama amigo de amigo. La técnica friend of a friend en inglés, amigo de amigo. Amigo de amigo significa que tú tienes que ir haciendo conexiones con la gente. Pues mira, oye, yo conozco a este chico, oye, ¿te puede venir a hablar contigo que quiere saber tal del pueblo y le gusta y tal? Y así, ¿no? Yo tengo la suerte de que soy del pueblo, que soy de una familia del pueblo, tengo la suerte, mi abuelilla falleció hace 2 semanas, pero ella es del pueblo y nada más que se enteraban de quién era yo, sí, adelante, claro que sí, hablamos, ¿no? La gente tiene muchas ganas de hablar también de su zona y de sus cosas. Y uno de los retos que tenemos cuando hacemos este estudio, la paradoja del observador. ¿Qué es la paradoja del observador? Que el que te observa, que el que tú estás observando, te está observando a ti. Sabes de dónde tú vienes, sabes que vienes de la universidad, sabes que quieres hacer un tipo de estudio. ¿Qué tienes que hacer tú? Primero, no le puedes decir nunca a esa persona, hasta que no termine, todo el mundo tiene derecho a saber evidentemente, pero hasta que no termine, que te estás fijando en cómo habla. Tú tienes que decirle que tú quieres saber sobre su pueblo, sobre sus costumbres, cómo se hacía la comida aquí, qué se comía aquí antiguamente, ¿no? Cuáles eran los guisos típicos, ese tipo de cosas. La gente habla así. Y luego le cuentas, pues mira, yo me estaba fijando en la lengua, porque hacemos esto, lo otro, y les encanta, y dicen, sí, porque aquí hablamos así y hablamos asado, ¿no? Eso es muy importante, evitar eso. Así que nos vamos a los resultados preliminares. Y ya digo son preliminares porque me falta como un 10%, ¿vale?, de entrevistas por hacer, pero por eso son preliminares. Fijaos en la edad. En cuanto al seseo, por ejemplo, es muy escaso en personas de edades más adultas, a partir de 65 años. No hay mucha presencia de seseo. Sin embargo, sí lo hay un poquito más en las poblaciones más jóvenes. Fijaos, sin embargo, en el ceseo, cómo generacionalmente está decayendo. Generacionalmente hay un 74% de personas más mayores de 65 y más que cecean versus un 10% escaso de personas jóvenes que lo realizan. Si nos vamos a Egeo, casi no tiene presencia, una presencia muy, muy bajita. Si nos vamos, por ejemplo, a esa realización de las che, fíjate la primera che es la realización más estándar, ¿no? Muchacho. Y sin embargo, esa she, muchacho, mucho más presente, un 95% con 34 en personas mayores, personas adultas. Personas mayores de 65, perdón. Y fijaos esto, porque a mí esto me parece muy interesante también. Ese yo, lluvia, ¿no? Ese yeísmo, fijaos cómo está muy presente en la gente joven y muy poquito presente en la gente joven está el yo, llamo, lluvia, ¿vale? Que sin embargo en las personas mayores está mucho más presente, un 50 y pico %, es la mitad, y ahora vamos a ver por qué es la mitad.
Fijaos en el nivel de estudio, si correlacionamos los resultados con el nivel de estudio. Nivel de estudio, SSEO, mucho más presente en las personas con estudios medios, es decir, estudios medios son grados superiores o grados medios, ¿vale? Mientras que estudios primarios, pues primaria, EGB, etc. El CCEO, mucho más presente en personas con estudios primarios, ¿vale? Entonces ya sabemos que el CCEO, mucho más presente en personas más mayores, personas con estudios primarios, y que si lo comparamos con aquellas personas de estudios universitarios, tiene una presencia ínfima, casi no está, un 2%, ¿vale? De nuevo, si nos vamos a ese che, ¿no? Muchacho, mucho más presente en aquellos universitarios, y ese muchacho mucho más presente en estudios, aquellas personas con estudios primarios. Y si nos vamos a esa realización del yo, presente también ese 50%, que seguimos viendo que es un 50%, presente en los estudios primarios. Y nos vamos a lo que a mí me parece muy interesante, esa realización de je, ¿no? Ese yo, llamo, etc. Si nos vamos a la parte de género, más o menos está todo muy igualado, pero si nos vamos, por ejemplo, a la parte de esa variante, está mucho más presente en mujeres. Son las mujeres las que siguen haciendo siguen realizando esa variante. Y eso es muy interesante, porque las mujeres se dice que siempre son, en la lingüística, en el habla, son promotoras de las novedades lingüísticas. Sin embargo, parece ser que mantienen unos rasgos que esas personas, que los hombres no. Y en los hombres mayores, hombres muy mayores, hombres de 90, incluso personas casi con 100 años, lo tienen, pero muy poquito. Tienen como, por ejemplo, la palabra buelle, son palabras muy específicas del campo, etc. Pero no lo dicen para, por ejemplo, decir calle, no hacen eso. Entonces se ve que es un rasgo femenino, es un rasgo de mujeres. Y si lo comparamos con estudios de Cádiz, hay estudios similares, hay cositas similares. En Cádiz se hace mucho en Cádiz ese je con la she y el ceceo. Está muy correlacionado esas tres variantes. Y más o menos por ver un poquito, aquellos no locales. Los que son locales, como veis, son muy estándar. Hay un poquito de she, de muchacho en hombre, pero son muy estándares, ¿vale? Aquellas personas de Sevilla. Y en cuanto a la edad, no tengo un grupo de personas mayores. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que viven en esas zonas con estudios medios, ellos son todos de estudios medios, son personas que se mudaron, pues que tienen ahora 50 años, ¿vale? 50 y algo, ¿vale? Que tienen sus hijos ya allí. Y como vemos, son las mujeres quizá un poquito más la promotora de ese ceseo o de ese muchacho, ¿no? O, sí, de esa she, ¿no? Y por correlacionar un poquito con no sé cómo voy de tiempo, porque esto se ha apagado. Se ha quedado fijo, pero bueno. Por hablar un poquito de la movilidad y hablar un poquito de cuáles son los grupos que más se mueven, probablemente no lo esperamos. Los grupos menos movibles son, en cuanto a edad, son las personas mayores, evidentemente. Son las personas que tienen menos movilidad. La gente joven tiene mucho más movilidad. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en el nivel de estudio, las personas con estudios primarios, y ya digo, hay personas de todas las edades, son las que tienen menos movilidad y son las que tienen rasgos más locales, son las que siguen teniendo rasgos más locales, independientemente de su edad, no solamente personas mayores, ¿vale? Independientemente de su edad, son las personas con esos estudios de primaria, EGB, incluso personas mayores pues, que no pudieron ir al colegio, que no pudieron continuar los estudios, ¿vale? Y un poquito de conclusiones. Desde un punto de vista de un estudio que es este en tiempo aparente, que es un estudio en tiempo aparente, yo estoy comparando generaciones y yo estoy diciendo que está cambiando si comparo estas generaciones. Eso es un estudio en tiempo aparente. Un estudio en tiempo real sería que yo
en 20 años vuelva y haga el mismo estudio y con las mismas personas comparen cómo ha cambiado su habla, ¿vale? Este tipo de estudio es un estudio en tiempo aparente. Entonces yo voy comparando generacionalmente qué es lo que está pasando y generacionalmente se está viendo que vamos al estándar, que vamos hacia la distinción, que vamos hacia el yeísmo, que vamos hacia el H, ¿no? Estándar. Y quiero hablar brevemente de ese estándar regional y de estándar nacional. Cuando hablamos de hablas andaluzas, hablamos de hablas andaluzas porque no es lo mismo cómo se habla aquí, en el oeste, como se habla en el este. Y no es lo mismo cómo se habla en Sevilla que como se habla en Huelva, como se habla en Almería, etc. Entonces, cuando hablamos de hablas andaluzas, las hablas andaluzas del este, se está viendo que hay un estándar nacional hacia el que ellos convergen, ¿vale? Pero aquí, en el oeste, tenemos dos estándares. Uno, el nacional, que es el que todos conocemos, si lo ponemos en ceseo, ceseo, etcétera, sería distinción, y estándar regional, que si hablamos de Sevilla, sería ceseo. Y podríamos creer que vamos hacia el ceseo, y sin embargo no se está viendo esto, por lo menos en esta zona. No estamos yendo hacia ese ceseo. No significa que no haya ceseo, hay ceseo, pero también hay mucha distinción, ¿vale? Convive mucho con la distinción. Y todo esto podemos relacionarlo un poco con esa movilidad que tenemos hoy día. No podemos hablar de la movilidad del siglo XXI, no tiene nada que ver con la movilidad de los años 90, los años 70, los años 50. Ha cambiado muchísimo todo, ha cambiado en muy poco tiempo, ha cambiado muchísimo. Y eso tiene consecuencias, siempre, porque una lengua que no está en contacto, una lengua que no va variando, una lengua que no cambia, es una lengua muerta. Y eso es algo que tenemos que tener siempre presente, ¿no? Para todo aquello de prejuicios lingüísticos que podamos escuchar y oír, etcétera. Una lengua que no cambia, una lengua que no varía, es una lengua que muere. Pero evidentemente tenemos que ver hacia dónde cambia esa lengua y por qué. Tenemos que saber el por qué y de esos cambios, ¿vale? Y por qué hacemos las cosas como las hacemos, ¿vale? ¿Cuáles son las razones detrás? Y con esto me gustaría concluir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, tenemos dudas. Muchas preguntas. ¿Tenemos muchas preguntas? ¿Sí? Vale, por ahí. ¿Yo? Sí. ¿Sí? Sí. Mira, yo es que me he ido a vivir, me separé y me fui a Benacazón hace 10 años. Vivo allí, no estoy muy integrado, pero bueno. Y eso que tú dices, pues es verdad. Allí en el colegio están enseñándole a los niños, los maestros, a que dejen el yeísmo y a que no hablen con las otras. Pijina, pejeta, qué paja. Pero además una cosa curiosísima, gente con formación universitaria que tú lo ves allí y se van al bar y se emberrenchinan y empiezan a hablar como no son en sus ámbitos profesionales. Ya. Qué paja, y para arriba, y luego hay un localismo muy curioso, porque yo ya estoy jubilado, pero he sido delegado comercial, vendedor. Y la calle, pues, ves mucho, ¿no? Yo me he relacionado con el mundo sanitario, y es que te vas a Olivares y hay yeísmo, gallina, helio, llave, pero son las mujeres. Lo he comprobado. Porque los hombres son más de ellos, pero la riqueza del lenguaje, quien lo mueven son las mujeres, los corrillos de mujeres. Yo he sido visitador médico y lo oía y son ellas las que... Y los maestros en Benacazón, pero que eso también tiene su encanto y eso es patrimonio. Allí están empezando a que a los chavales dejen de... Y luego tú los ves en los bares y los ves en el parque allí que se ponen y son otros cuando salen. No sé eso a qué se debe, si es identidad de grupo, yo no lo sé, pero yo he hablado
con profesionales sanitarios de allí, médicos, farmacéuticos, tú lo ves en la consulta, y cuando salen de allí Sí. y se van por la calle, ¿qué pasa? Y luego en la consulta no hablan así. No sé, yo ese cambio no lo entiendo, no sé a qué se debe, y yo creo que tiene que ver mucho con el grupo. El grupo, el rebaño, como se llame, ¿no? La identidad de que ellos, cuando están a gusto con su gente del pueblo, pues recurren y se entienden en ese lenguaje que les cuesta trabajo a veces entenderlo, ¿eh? Porque yo lo he notado, hay un triángulo de la muerte, como digo yo, de cachondeo, ¿no? Que es Pilas, Villamanrique, Benacasón, que como no, yo porque ya me he metido en el lenguaje, ¿no? Pero como no sepa tú de qué van, no te enteras, vamos. Y es curioso, yo no he ido una vez al Rocío nada más, no vi más, y en el camino, gente que son gente universitaria, van por el camino y no tienen nada que ver con lo que tienen que ver, porque yo creo que es el grupo y están a gusto. Y hablan con la Y, ¿qué pasa? No sé si eso tiene fundamento o es que lo he apreciado yo. Sí que lo tiene. Sí, la clave, hay dos cosas. Hay dos cosas. Una es la identidad. Todos tenemos una identidad. Todos los que estamos aquí tenemos una identidad. Y nuestra identidad tira mucho. Tira mucho. Se llama prestigio encubierto. Es decir, nuestra lengua es prestigiosa para nosotros, pero de forma encubierta. Aquí, en este corrillo. Pero fuera no. Y eso hace mucho. Otra cosa que te dicen con mucho, vamos, yo creo que se me escucha, es lo de, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Me recuerda a las películas del oeste, Forastero. Y a mí eso, pero además utilizan unos términos extremadamente cultos que al que no es de allí, eso lo he visto, forastero, o como definen al Levante como siroco. Y son cosas que tú no lo oyes en la normalidad, sí. Porque coño el siroco, bueno, el viento, ¿no? El Levante, y tú dices, y utilizan unos términos extremadamente cultos que no tienen nada que ver con el lenguaje cotidiano y en determinadas ocasiones, pero yo lo que he visto es que como si se complementaran entre ellos, es como un código, no de honor, sino una seña de identidad que cuando tú vas a determinados ambientes y eso hablan entre ellos de tal manera que yo me entero, pero me entero con el tiempo. Así que no deja de tener su aspecto antropológico, ¿no? Sí, es muy interesante porque todos, ya te digo, todos tenemos identidad y tenemos identidad en tu casa. Tienes identidad con tus amigos. Tienes identidad en tu trabajo. Tú no hablas igual, no hablamos nadie, no digo usted, pero no hablamos nadie igual en casa que hablamos en el trabajo, que habla con tus amigos, que habla... Puedes hablar parecido y hay gente que es muy similar, pero hay gente que cambia mucho. Y eso se nota mucho cuando los chicos de pueblo van a la universidad. Cuando los chicos de pueblo van a la universidad, empiezan la universidad y cambian. ¿Por qué? Pues por eso y también por la estigmatización que tienen muchos rasgos lingüísticos andaluces, ¿no? Que eso lo sabemos todos. La estigmatización que tiene ciertos rasgos lingüísticos, ya digo, no todos tenemos un estándar regional. El seseo no está tan estigmatizado como el ceseo, ni el jejeo, evidentemente. Hay un escalón, ¿no? Cada uno está en un escalón un poquito más para abajo. Entonces, esa estigmatización, todos somos conscientes. Y todos somos conscientes de que si yo ceseo aquí, pues quizá hay ciertas personas que piensan de una manera y otras no. Y que si yo jejeo, pues también puede empezar X cosas. Y esa estigmatización es una parte, pero por otra parte convive con la identidad. Y por eso nunca sabemos hacia dónde va el cambio. No, eso no se puede predecir. ¿Para dónde va a ir? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque están chocando todo el tiempo mi identidad y la estigmatización que yo sé que existe. Yo lo sé. Y incluso me lo han podido enseñar, como comentaba. Yo te puedo decir que nosotros en la empresa de Recursos Humanos teníamos un entrevistador y es lamentable lo que yo te voy a comentar ahora, pero yo nunca he cambiado mi forma de ser. Y a mí me dicen, tú eres muy sevillano. ¿Y qué, coño? ¿Por qué lo voy a ocultar? Que el habla nuestra y la forma de expresarnos nos perjudica en las entrevistas profesionales. Y es una pena, pero es así. Eso no me lo dijo a mí uno de Recursos Humanos. Sí. Luego hay gente que se intenta moderarse, que pone de una
Pues no hay nada más bonito que hablar como tú eres, ¿no? Yo no lo oculto, que es sevillano, bueno, ¿y qué? Pero es que reconocen que en entrevistas de trabajo la identidad andaluza o el sevillanismo, como tú le llamas, porque es fácil ver cuando uno es de Córdoba, ves cuando uno es de Sevilla o cuando es de Cádiz. Yo volví a estudiar de viejo a la facultad y la gente de Cádiz es que se ven, y además bien mucho, o sea, se ven con su identidad, que no, hablan como Jesulín, ¿no? Entonces, es tal a veces, porque esto es una cosa que yo creo que hay que reivindicarlo, yo nunca lo he ocultado, pero es que te perjudica a niveles de una entrevista profesional el hecho de tú manifestarte con tu forma de ser. Vamos, tu forma de ser no, tus expresiones. Sí, tu forma de hablar, porque no hay nada peor que un andaluz que se pone a hablar con las S. Eso es un gazpacho que además pega el cante que no vea. Bueno, pues a mí me han dicho que han tenido que decirle a la gente cómo tienen que actuar de tal manera que no les perjudique. Y yo eso es que no estoy de acuerdo, pero lamentablemente es así. Quiero preguntar, sí, además, porque cuando tú miras el tema... Cuando tú miras el tema lingüístico, sí. Sevilla Capital pone un tema del ceseo respecto, bueno, el ceseo para el ceseo de los pueblos colindantes. Una sección en Sevilla Capital, después hay otra en Andalucía, ¿no? Pero en la parte de Sevilla hay un redondelito que es Sevilla Capital, sí. Y 3 o 4 pueblos alrededor. ¿Y eso por qué? ¿De lo que he visto yo del mapa en concreto? Sí, no. Por ejemplo, Sevilla es un núcleo, no sé si es de ceseo, ¿no? A ver, Sevilla es un núcleo, Sevilla Capital siempre ha sido la que extiende un poco la norma en el oeste, es decir, la norma regional. Cuando digo norma regional, digo ese ceseo. Y sin embargo, los de los pueblos alrededor no tenemos. Y algunos de los pueblos alrededor no los tenemos. Están mucho más alejados. No se comportan igual, ya digo, no se comportan igual los pueblos del Aljarafe, muchos más cerca, que aquellos pueblos que están en la Sierra Norte. Todo depende, eso no lo he dicho, pero me parece muy interesante. Antiguamente se creía que podemos dividir, de hecho está en la presentación. Me tengo que ir al comienzo. Se creía que todo estaba dividido por líneas. Esas líneas. Estas que veis aquí. Eso se llaman isoglosas, ¿vale? Pues esto es un ejemplo, pero antiguamente en la dialectología tradicional se creía que todo, podíamos decir, bueno, aquí esto es Coria y aquí se habla así. Esto es Mairena y aquí se habla así. Esto es Palomares y aquí se habla así. Y no es así. Hay un continuo dialectal. Es decir, los que vivimos aquí y el que vive aquí puede hablar diferente. El que está en el medio, un poquito de aquí, un poquito de allí. El que está aquí, un poquito de aquí, un poquito de allí. Y así. Y eso es un continuo dialectal. ¿Qué pasa? Antes había mucha más separación. Y los pueblos de la zona del Aljarafe y los pueblos, hablamos mucho como los pueblos de Huelva, más pegados también a nosotros, zona de Cádiz más al sur, etcétera. Y las zonas que están más al norte, un poquito más diferentes. Y así, va haciendo así. Es un continuo dialectal, ¿vale? Y cada uno pues tiene sus razones históricas. La Sevilla por Canzario tan fino, ¿eh? La gente de Sevilla. Pues la gente de Sevilla, ¿por qué ha salido tan fino? Porque, a ver, el ceseo y el ceceo históricamente convivían los dos. Siempre, ¿vale? Convivieron los dos. En unos había una zona y en otros había otra. Luego, el ceseo se hizo, o sea, es un poquito más prestigioso por razones sociales, políticas e históricas. Es decir, ¿dónde se habla ese ceseo? En la capital. ¿Qué consideramos que es fino? Lo que se habla en la capital, no creo que se habla un poquito más alejado, ¿vale? Entonces, esa es la razón. Y ahora nosotros pensamos que hablan fino, pero realmente eran razones históricas. O sea, teníamos esa convivencia de esas dos, ¿vale? Las dos. El ceseo sí que es verdad que siempre ha ido tendiendo a la estigmatización, pero yo tenía una profesora que decían que eran hermanos y era como la oveja negra, el ceseo, ¿no? Era como esa oveja negra de la familia que no quería a nadie. Ya el ceseo ni te digo, pero el ceseo era como esa oveja negra, ¿no? Mira, yo estudié en Córdoba. Sí. Y entonces allí llegó una vez un chaval americano. Sí. Y quería
sobre un tema de veterinaria y esas cosas. Y le dijimos, bueno, pero tú ¿por qué te has venido aquí a Andalucía? Si nosotros, ¿por qué no te has ido a León o algo de eso? Y dice, no me interesa León, porque yo quiero hacer mi profesión en Sudamérica, en América. Y según la Universidad de Sacramento hay dos clases de español. El español oriental, que es español perro por arriba, y el español occidental, que es Sudamérica o América Latina, Andalucía, parte de Extremadura y parte de Murcia. Efectivamente. ¿Eso es así? El español andaluz, el español canario, muy conectado con América del Sur, claro. Esto nos remontamos hacia siglos atrás, ¿no? Muchos de los que zarparon para allá eran de aquí. Entonces, allí, el estándar allí es seseo. Ellos no distinguen. Pueden distinguir, pero yo, por ejemplo, tengo muchos alumnos, son americanos y muchos de ellos pues son estadounidenses que sus familias son de México, etcétera, y para ellos les resulta rarísimo la distinción, rarísima, porque ellos no hacen eso. Entonces hablamos muy parecido en muchos sentidos, los canarios también, claro que sí, zonas de Extremadura, efectivamente. Una más. La última. Muchas gracias. Rosario, primero enhorabuena por tu trabajo, por aportarnos todo esto a los que somos defensores del andaluz y de Andalucía. Yo soy de Huelva, me llamo Salva, y quería hacerte una pregunta. ¿Tú crees que puede ser también un factor equiparable al de movilidad que has hablado, la comunicación social hoy que se ejerce en redes sociales para la gente más joven, por ejemplo? ¿En qué grado puede estar o puede ser equiparable una cosa con la otra? Porque te pongo un ejemplo. Hemos hablado aquí del ceseo, y antes lo hemos nombrado, y con todo mi respeto, porque además lo quiero mucho y me considero mucho de allí. Hay un audio de Villamanrique, de La Borregona, y que Enrique no quiere ir porque es domingo, porque ya está vestido. Ese tiene millones de reproducciones, pero cualquier otro audio en castellano o en un ceseo más sevillano no tiene esa repercusión. ¿Por qué? ¿Qué repercusión tiene ahora mismo la comunicación social en esa movilidad que produce el cambio lingüístico? Pues mira, eso es muy interesante porque eso se está hablando mucho ahora. Claro, antes teníamos la televisión, teníamos la radio y era lo que teníamos, digamos, que de escucha. Ahora las redes sociales, el impacto de las redes sociales es brutal. El impacto de las redes sociales es brutal. Entonces, la gente, sobre todo la gente joven, está muy en contacto con personas de todos sitios. De todos sitios. No significa que estén interactuando con ellos. Y yo creo que también el factor de interactuar, cuenta. Pero escuchan mucho. Y evidentemente, claro, siempre afecta, ¿no? Afecta cómo nos vemos. Más que muchas veces afecta mucho cómo nos vemos y cómo vemos nuestro habla, yo creo. Por eso yo creo que jornadas como esta, ayer estuvimos en la radio, cosas así son súper importantes para conocer la realidad, lo que se hace y el porqué de las cosas. ¿Por qué hablamos así? ¿Por qué hacemos unas cosas así y otras no? ¿Por qué hay estigma, esto es así, esto no? Todo ese tipo de cosas, yo siempre lo digo, salir de la universidad, que estamos haciendo estudios, en la zona académica, que es súper interesante, pero salir a la calle y que gente que no tiene por qué dedicarse a esto le interese y se entere, es que es súper importante, de verdad. O sea, que la gente se entere de lo que se sabe, porque se saben muchas cosas, pero digamos, pasamos el filtro, no vamos más allá. Y creo que la divulgación es muy importante para que sepamos todas esas cosas. Y los estudios que siguen viniendo y de redes sociales, mucho. Nos quedamos sin tiempo, Rosario Sevillani. Nada. Fuerte el aplauso para ella. Gracias. Muchísimas gracias. Modesto González, alcalde de Coria, y Concepción Renedo, te van a hacer entrega ahora de unos detalles y unos recuerdos de nuestra localidad. Hacemos una breve pausa.